herramientas psicológicas para el acompañamiento pastoral. Como en la semana anterior hemos venido en este espacio de fe y psicología desarrollando este importante tema. Recordará que el martes anterior hablábamos justamente de las actitudes en las que puede caer un agente pastoral. Y hablamos de todas las ramas, de todos los agentes que hay, desde los obispos, sacerdotes, laicos, coordinadores, coordinadoras, religiosos, religiosas, que somos sencillamente humanos y que desde la perspectiva de la psicología es importante revisar la vida, revisar comportamientos, revisar todo aquello que puede afectar la dinámica relacional, la dinámica del servicio, la dinámica del encuentro comunitario, la dinámica de un ejercicio de liderazgo sano. Y es que en el estudio recibíamos justamente una llamada de una persona que era víctima, recordarán ustedes, de una líder que le estaba ofendiendo, que la humilló, que le hizo mucho daño. Entonces conversábamos justamente sobre esta perspectiva, este tema, ¿no? ¿Cómo es posible que en la iglesia, y yo ampliaría un poco el concepto, nosotros somos personas que gozamos de simpatía como Iglesia Católica y como agentes de pastoral, pero también como terapeutas, nos visitan, nos llega gente de todas las iglesias, y quiero decir que en todas las iglesias sucede este tipo de situaciones, donde hay liderazgos, hay responsables de áreas e incluso miembros de comunidades que generan una conducta inadecuada, un maltrato psicológico hacia otros, que son guiados o que son acompañados pastoralmente por ellos. Es importante comprendernos como tal. En primer lugar, en esta segunda parte del programa vamos a decir que para poder desarrollar un proceso adecuado de relaciones interpersonales en la iglesia, hay que revisar el estilo de personalidad que un coordinador tiene y que está proyectando. Si es una persona, si es un líder, si es un religioso, si es un sacerdote, cuyo estilo de vida está marcado por experiencias no resueltas, es decir, maneja mucha soberbia, mucho orgullo, poca tolerancia, mucha irritabilidad, maltrato. Yo he sido testigo, lo debo decir. Yo he sido testigo cuando he visitado alguna parroquia a nivel de administración, por ejemplo, alguna reunión o más, donde incluso las secretarias, los colaboradores de sacerdotes son víctimas de esos estados alterados que suelen pasar algunos hermanos como tal. Y yo lo digo con toda franqueza, ¿verdad? No se trata de que todos los sacerdotes sean así, pero bueno, somos seres humanos y también ellos lo son y caen en este tipo de comportamientos. Y por ahí hay gente que dice, wow, cómo el padre trató a la secretaria, cómo el padre trata al feligreso, cómo el padre trata al sacristán. ¿Por qué? Porque notamos que hay algunas características. Mire, y no es pecado señalarle esa humanidad al Padre, esa debilidad, esa situación. En el Evangelio encontramos también recursos para acercarnos en la corrección fraterna, hacer ver algunas cosas. El párroco es el pastor, no es un ser extranatural, no, es un servidor. Y también es un ser humano que viene de una historia familiar, que trae un proceso de vida personal, que trae procesos de desarrollo vocacional, pero que dentro de su desarrollo pudo haber también integrado a su vida algunos comportamientos o algunos elementos que no son los más agradables. Entonces, desde el sentirme hermano, el sentirme cercano, desde el deseo de cuidar a mi pastor o a la persona que nos está acompañando, podemos hacer un camino. Yo he tenido la oportunidad, como les he dicho en programas anteriores, de acompañar pequeños grupos de sacerdotes, bueno, en algunas diócesis del clero entero. Nos han invitado desde esta perspectiva psicopastoral o psicoespiritual que llaman algunos, es decir, desde este enfoque psicológico dedicado pues al acompañamiento, a darles algunas herramientas que permitan el trabajo de ellos como personas, la revisión de vida, la autoconfrontación, el hecho de buscar la coherencia entre lo que digo ser y hago, entre la palabra que dirijo, porque por ejemplo, hay algunos hermanos religiosos, religiosas, sacerdotes, he escuchado
comentarios bastante difíciles. He participado de escuelas de padres que dirigen algunas religiosas y es increíble cómo algunas hermanas o hermanos se refieren a los padres de familia de una manera poco respetuosa. Generando y dando categorías sumamente críticas y yo diría hasta cierto punto ofensivas, maltratan a las personas. También he visto laicos, maestras, maestros que también tienen su compromiso supuestamente en la iglesia, que dirigen grupos de padres de familia en escuelas de padres, maltratando, no solamente dando recomendaciones, que eso estaría bien, no, maltratando a los padres de familia. ¿Por qué? Porque es una proyección de su personalidad en muchos aspectos. Sacerdotes que en su homilía también utilizan ese espacio. Insisto, no se trata de todos los sacerdotes. He escuchado a algunos aquí mismo en este canal. Tenemos una cantidad de posibilidades y de escuchar predicaciones, catequesis, enseñanzas, y los sacerdotes procuran ser personas que no emiten emociones negativas, que no hacen señalamientos acusadores, inquisidores, pero con tono de maltrato. No, hacen una iluminación y una denuncia, claro, desde el Evangelio de la realidad del pecado, pero sin perder de vista el amor hacia el pecador, como se nos pide. Entonces es importante, ¿verdad? Agentes de pastoral en general, líderes que me ha tenido que acompañar. Bueno, yo les comentaba en uno de los programas, ¿no?, que hay un sacerdote que me invita a acompañar en su proceso parroquial porque el coordinador de liturgia se fue de golpes con el de catequesis en el consejo parroquial. Y usted dirá, ¿cómo es posible que tienen esa gente ahí? Son sencillamente humanos. Es gente que tiene buena voluntad, es gente que desea hacer bien las cosas, es gente que ama a Jesús, ama a la parroquia, ama a las comunidades, pero su humanidad, su debilidad en momentos difíciles les desborda y pueden generar ciertos comportamientos inadecuados. Yo decía en el programa anterior, usted recordará, en la iglesia a veces nos llamamos hermanos y ni tan siquiera amigos somos. Y a veces eso de llamarnos hermanos, lejos de acercarnos, lejos de facilitarnos un buen trato, lo que sucede es que se convierte en una especie de envoltorio de sentimientos reales, cuando en realidad en las comunidades, en la parroquia, en los sectores, en las comunidades educativas que tienen esta dimensión de fe, deberíamos de crecer en la unidad, en la solidaridad, en el buen trato mutuo. Y eso sería una de las cosas más grandes del examen de conciencia que deberíamos de hacer todos los que tenemos un nivel de responsabilidad. Un sacerdote, un obispo, unos líderes no deberían de entregar responsabilidades a una persona que no haga un esfuerzo por entender que la conversión, el crecimiento, también se trata de verse en clave de maduración humana. Miren, los religiosos, los sacerdotes, todos los que se forman desde el punto de vista de las vocaciones religiosas y sacerdotales, sé de muchos de ellos, he colaborado con algunas congregaciones religiosas en revisar su plan de estudio, toda su propuesta curricular que recibe en la formación, y sé muy bien que la dimensión humana, esta parte psicológica, esta parte del control de las emociones, de las pasiones, de los impulsos, de la personalidad, ha sido parte del estudio que han hecho. Claro que lo han hecho, pero en el camino sabemos, como a todos, en la escuela también a nosotros los laicos nos forman, en las universidades, quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar también la teología, hemos recibido parte de esta formación en la dimensión ética, humana, los valores y más, pero en la práctica, en el ejercicio, en el día a día, en el liderazgo, en el trato, se nos puede olvidar, se nos puede bloquear, o prevalecen aquellos aprendizajes, llamémosle entre comillas, negativos que hemos adquirido del pasado. Entonces, vamos a acotar en este sentido. En primer lugar, ¿qué hacer? Dirán ustedes, ¿no? Pero ¿cómo enfrentar esto? Si usted está siendo víctima de una persona en la iglesia con liderazgos que le está maltratando, lo importante es no quedarse callado. Buscar instancias de la comunidad. Si es posible tratar con el párroco, aunque el párroco defienda a esa persona, al menos que se entere qué está pasando. Ojalá que tome cartas en el asunto. Pero también hemos dicho, hay otros miembros de las comunidades que uno puede buscar a ellos y escuchar sus consejos. Hay ocasiones
Y lo digo con toda libertad, y he pedido también al canal que desde esta perspectiva lo valore en algún caso hasta se puede recomendar desde el punto de vista terapéutico. Cuando hay una situación que ya es no solo de victimizar a alguien, sino de revictimizarle, cuando una persona que está siendo víctima, como esta hermana que llamó hace unas semanas al canal, bueno, se recomienda, mire, tome distancia de ese ministerio, pide un cambio de ministerio, diga que tiene toda la disposición de seguir colaborando, pero no en esas condiciones de ser humillada, maltratada, e incluso ese tipo de maltrato psicológico que su propia hermana en la iglesia le hizo es denunciable, porque es agresión psicológica, y eso puede llegar hasta los tribunales si uno quiere darle forma. No, en la iglesia tampoco se trata de salvaguardar aquellas situaciones que ya irrumpen con el derecho del entorno sano, ¿no? La iglesia, como dice en muchas ocasiones el Papa, deberíamos ser los modelos, ¿verdad? Aquí es donde se funda la nueva sociedad. Bueno, pero no puede ser de esa manera. Por lo tanto, se recomienda que se denuncie esa situación y se haga del conocimiento a los hermanos. Y en última instancia, si yo veo que esto no avanza, pues tengo la opción de entender que la iglesia no solamente es o la parroquia no solamente es mi recinto geográfico, ¿no? Sino que también puedo optar por ir a una comunidad distinta en el que no voy a sufrir de ese maltrato. Y no pasa nada. No pasa nada. Yo lo he dicho con claridad a obispos que tienen responsabilidad de toda una iglesia particular. Le digo, miren, monseñor, yo he recomendado a ciertos feligreses de su diócesis que se salgan de esa parroquia porque están siendo objeto de maltrato, porque ya hicieron todas las posibilidades de denunciar. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque desde el punto de vista terapéutico, lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia. Yo no voy a la iglesia para que me maltraten. Yo voy a la iglesia para crecer en la fe y en la vida comunitaria. Yo voy a la iglesia para desarrollar mi vínculo cristiano, mi vínculo religioso, mi vínculo de crecimiento humano y espiritual. No voy para estar siendo víctima de alguien que no tiene resueltos sus procesos en su vida y que utiliza hasta la iglesia para maltratar a otros. Así ha de ser en sus ambientes distintos, en su casa, en muchos lugares. Entonces, yo creo que también existe la posibilidad de tomar una decisión y decir, amo mucho esta parroquia, amo mucho este párroco, pero no puedo estar acá por salud psicológica. Creo que no es adecuado y doy el paso. Y cuidado con aquel párroco que dice, está promoviendo el que se nos vaya la gente de la parroquia. No, no estoy promoviendo eso. Estoy diciendo que aquella persona que está siendo víctima de usted, señor párroco, de usted, señora religiosa, de usted, laico comprometido, de usted, catequista, de usted, responsable del área pastoral, de usted, responsable de escuela de padres en los centros educativos, hay otras opciones en donde uno puede sentirse bien, crecer bien, porque la toma de conciencia pasa porque debo de garantizarme mi salud psicológica, debo garantizarme mi salud mental y emocional. No se vale que voy a la iglesia a crecer y lo que termino es siendo herido, y entonces tienen que buscar a ver cómo sano esta herida. Y lo digo con toda responsabilidad y con todo conocimiento de causa. He tratado en el consultorio personas que han sufrido victimización, revictimización, maltrato en la iglesia y vienen a desarrollar procesos patológicos por ese tipo de heridas que uno tiene que intervenir. Y bueno, obviamente, si yo estoy siendo víctima de una familia, por ejemplo, que me maltrata, que ya sobredimensiona las situaciones de maltrato psicológico, bueno, si es un menor de edad, tengo la opción de anteponerlo o de decirlo ante las instituciones que dan acompañamiento a los menores de edad y aplicar leyes como tal. Pero si es un mayor de edad que está siendo víctima de un maltrato psicológico permanente, la iglesia no nos pide estar reafirmando ese tipo de condición, al contrario, Dios nos quiere libres, sanos. Entonces, una de las recomendaciones es, bueno, ¿y qué hace ahí, verdad? ¿Cuánto tiempo espera para sacar y romper de esa realidad en la que está viviendo? ¿Por qué no se hace cargo de su salud? Entonces, son aspectos que tenemos que tener muy en cuenta. Un segundo elemento que es importante dentro de esta dinámica de cómo afrontar estos tipos de reacciones, además de tomar conciencia, denunciar la situación de ser posible, tomar la decisión de hacer un cambio, es necesario fortalecer nuestra estima personal. La autoestima es todo aquel conjunto de elementos que tienen que ver con qué pienso de mí mismo, mi autoconcepto, qué digo de mí,
cuánto me aprecio, la autovalía, el autoaprecio, la autoconsideración. ¿Qué imagen tengo de mí? ¿Cuánto me valoro? ¿Cuánto me acepto? Cuando fortalezco mi autoestima, cuando procuro todo aquello que me ayuda a conocerme y a valorarme, ya lo sé. Lo dicen los textos de la Sagrada Escritura. Yo soy un ser valioso ante Dios. Él me amó desde siempre. Bueno, tantas cosas que hemos escuchado. Bueno, ahora lo aplico desde el punto de vista de la autoestima. ¿Cuánto valgo? No solo para Dios, sino para mí. ¿Cuánto debo de fortalecer de mí? ¿Por qué creer lo que esta o aquella persona dice que no refleja lo que de verdad soy? Soy una persona muy valiosa. Entonces, elemento importante, si fortalezco mi autoestima, eso es una herramienta importante. Y quiero decirlo, no solo para la víctima, también aquellos que están ejerciendo liderazgo. Querido sacerdote, querido obispo que mira este programa, querida religiosa, querido religioso, pregúntese, ¿cómo anda su autoestima? Yo sé, voy a decirlo, yo sé de comunidades religiosas que ayudan mucho, que trabajan mucho este tema. Pero a la hora de estar frente a su superior de casa, a la maestra de novicios, cuando les toca en el noviciado, al maestro novicio, a la persona que está al frente y se da cuenta del maltrato de algunos de ellos. Vive el maltrato. Escucha palabras descalificadoras, como que tú no tienes ni vocación, tú tienes tal y cual cosa. Sé de lo que estoy hablando, porque he acompañado estos procesos en distintas congregaciones de hombres y de mujeres. Bueno, revisa su autoestima, querida hermana, querido hermano, religioso, religiosa, seminarista, sacerdote, laico, agente de pastoral. Revisa su autoestima. ¿Cómo anda? ¿Cómo se autoconcibe? ¿Cómo se valora? Y si necesita evaluar. Yo siempre he dicho, el verdadero examen de conciencia que deberíamos de hacernos también es en cuanto a en clave de calidad de vida. ¿Cuánta calidad de vida gano en esta estructura, en esta comunidad, en este ministerio? ¿Cuánta calidad de vida pierdo? ¿Cuántas personas son víctimas? Porque hay que decirlo, proyectamos lo que somos. Entonces, si yo soy una persona que no he desarrollado una salud psicológica, que no he trabajado en mi autoconocimiento y en estructurar una personalidad adecuada al perfil cristiano esperado, pues entonces lo que voy a hacer es que puedo tener muchas capacidades de hablar, de dirigir, de transmitir alguna cosa, de organizar junto al párroco cosas, o junto al superior, junto a no sé quién. Puedo estar un buen administrador de una parroquia. Pero si mi personalidad es una antítesis, es una contradicción, mi falta de inteligencia emocional, mi falta de adecuado trato, es una contradicción a mi vocación, debo revisar esa dicotomía, esa separación, esa división que hay. Estoy llamado a hacer la división y ser honesto con esto. Pues es muy importante que no solamente yo, con una autoestima fortalecida, no permita que me maltraten, sino que también aquel que está ejerciendo un liderazgo, entender que se está proyectando amargura, que se está proyectando maltrato, que se está proyectando daño psicológico a otros, bueno, está generando una proyección de una estima completamente debilitada. Pues es importante comprender desde la perspectiva psicológica que es necesario crear entornos saludables, entornos adecuados, donde la vivencia de la amistad, de la fraternidad, de la comunidad, sean una práctica cotidiana que se pueda observar a través del buen trato, desde la palabra, desde el gesto, desde el buen sentido del humor, desde la expresión fraterna hacia el otro. Importante, ¿no? Importante. Y hágase la pregunta ahí en la comunidad, ¿verdad? Aquí nos llamamos hermanos. ¿Cuánto de amistad de verdad hemos puesto en práctica? ¿Cuán amigo soy de quienes coordino o dirijo? ¿Cuán amigo soy de todos? ¿Cuán cercano soy? Porque hay quienes les encanta ser adulados, ser apreciados, ser reconocidos, ¿verdad? Ser valorados, ser casi casta, pero no tratar bien a los demás, pero no corresponder ese cariño de la misma manera. Y esto dice mucho de la división interna. La paz interior, la serenidad, son los indicadores de la felicidad justamente. Y eso es lo que pretendemos, que a través de estos elementos poder llegar. Se trata entonces pues de ayudarnos a crecer en salud psicológica, en buen trato, en relaciones sanas, en entender en la iglesia que no solo bastan los factores de fe, que también cuentan mucho los factores que tienen que ver con la vida. Y de ahí que podemos entender
eso de qué versión le quiero dar a este cuerpo que llevo conmigo. Recuerde, los martes estaremos siempre desarrollando aquí a través de su canal estos temas distintos desde el enfoque psicológico. Y justamente la próxima semana desarrollaremos la tercera parte de estas herramientas psicológicas que nos van a permitir un buen desarrollo en la iglesia y un adecuado acompañamiento pastoral. Lo esperamos el próximo martes.